Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Estamos a punto de concluir este 2023. A lo largo de estos 12 meses conocimos las distintas perspectivas en torno al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Dialogamos con especialistas que nos ayudaron a identificar las alternativas más adecuadas para la región. Antes de iniciar un nuevo ciclo, queremos cerrar con 2 episodios especiales que recogen algunas de las intervenciones más destacadas que tuvimos en 2023. El de hoy es el primero de ellos y lo dedicamos a la conservación de los océanos. Hoy nos sumergiremos en los arrecifes de coral. Se dice que tales ecosistemas son las selvas del océano. De ellos dependen 25% de toda la vida marina y unas 1,000 millones de personas se benefician de sus servicios ecosistémicos a través de la pesca, el turismo y la protección de las costas. Pese a su importancia, los arrecifes de coral están siendo exterminados por la actividad humana y el calentamiento global lo ha colocado en una situación todavía más crítica. Un ejemplo es lo que ha pasado con los corales cercanos a Quintana Roo en el sureste mexicano. Ahí el principal enemigo de dichas criaturas calcáreas ha sido el turismo voraz, pero por fortuna científicas como María del Carmen García Rivas aplican el conocimiento a su conservación y nos brindan una esperanza de la que todos podemos ser parte. María del Carmen García Rivas es directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y conversará con nosotros al volver de un recorrido por la actualidad climática en el planeta. El uso indiscriminado de plásticos es un grave problema ambiental por varias razones. Durante su degradación, se rompen en fragmentos microscópicos que circulan por cielo, agua y tierra. Se introducen a las redes alimenticias y contaminan a los organismos, incluyendo el cuerpo humano. Además, liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. En un afán por contrarrestar el problema, se ha popularizado el uso de plásticos etiquetados como biodegradables o compostables. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en PLOS ONE advierte que estos materiales requieren de condiciones específicas para degradarse, las cuales solo se obtienen en contextos industriales. De lo contrario, pueden permanecer mucho tiempo en los ecosistemas. Sarah Jane Royer, científica del Instituto Scripps de Oceanografía en San Diego, California, y autora principal del trabajo, señaló en un comunicado que llamarlos biodegradables es engañoso, ya que puede transmitir la percepción de un material que se degrada por sí solo en el ambiente. América Latina alberga más del 50% de la biodiversidad y los bosques primarios del mundo, pero está perdiendo dicha riqueza a una velocidad apabullante. De acuerdo con una reciente investigación de distintas latitudes, la Red LATAM de jóvenes periodistas y Mongabay Latinoamérica, entre 2001 y 2021, más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios desaparecieron en la región. Esto significa que en tan solo 20 años la pérdida de área forestal fue equivalente a la destrucción de 3/4 partes de Centroamérica o toda Alemania. A través de solicitudes de información a autoridades, entrevistas con especialistas y el monitoreo satelital Global Forest Watch, el grupo construyó 2 bases de datos que reflejan el avance de la deforestación en 12 países. Concluyeron, por ejemplo, que Colombia perdió una superficie semejante a 125 veces la ciudad de Medellín. El reportaje también demostró que existen vacíos de información y que algunos gobiernos son poco transparentes respecto al fenómeno de deforestación. A través de una enmienda constitucional, Irlanda podría reconocer que la naturaleza tiene derechos.
Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en enero de este año, una asamblea de 99 ciudadanos seleccionados al azar presentó al Estado irlandés la recomendación de llevar a cabo un referéndum que consagre legalmente el respeto a todas las especies de seres vivos y sus ecosistemas por el solo hecho de existir. Así se garantizaría su derecho a florecer, perpetuarse y ser restaurados. Del mismo modo, brindaría a las personas, gobiernos y comunidades la facultad de defenderlos. La naturaleza es la base fundamental de nuestra salud y bienestar, y a la par es una herramienta indispensable para mitigar y adaptarnos al cambio climático. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país que reconoció e implementó los derechos de la naturaleza prácticamente a la par de los derechos humanos. El sistema arrecifal mesoamericano o arrecife mesoamericano es el más largo del hemisferio occidental y a nivel mundial solo es superado en longitud por la Gran Barrera de Coral en Australia. El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos forma parte del arrecife mesoamericano y constituye una lección de que conservar en comunidad es posible. Desde la década de 1970, en todo el Mar Caribe, los arrecifes han sufrido un impacto muy fuerte que los ha llevado a perder mucha de su cobertura. Este es un indicador de la salud de los corales, semejante a tomarle la temperatura corporal a una persona y señala un peligro inminente. Bueno, pues básicamente tenemos un crecimiento de turismo desmedido. De hecho, pues hasta Playa del Carmen, Tulum y Cancún fueron de las ciudades que se poblaron más rápido en el planeta. Y desgraciadamente la normativa permitió el tener un tratamiento de aguas residuales de manera secundaria, es decir, que el nitrógeno y fósforo, que son elementos orgánicos que derivan de las aguas negras, se pudieran inyectar en el manto freático, donde tenemos el acuífero maya tan importante, y al final estas aguas van hacia el arrecife. El nitrógeno y el fósforo cumplen una función de nutrientes, pero en exceso causan la proliferación de algas que compiten por el espacio con el coral, alteran su composición y se suman a otros problemas. El resultado es un cambio de fase, tenemos arrecifes pues más blandos y desgraciadamente en el 2018 apareció una pandemia antes que nosotros, una enfermedad que nosotros le pusimos síndrome blanco, pero es una pérdida de tejido, afectó a los corales masivos y hemos perdido millones de colonias. El 80% de las especies afectadas, que son 7, han muerto. Y eso pues nos deja en una situación muy vulnerable a nosotros como humanos, porque ya no tenemos la barrera que nos protege de tormentas, huracanes, y sobre todo que con el cambio climático lo que estamos teniendo es huracanes más frecuentes y más fuertes, porque los corales pues día a día van en aumento de vulnerabilidad, en el sentido de que aumenta la temperatura, entonces estos corales duros ya no calcifican tan bien. Por otro lado, el cambio de pH también promueve enfermedades, tenemos el arribo de sargazo. En consecuencia, queda muy poco tiempo para recuperar los arrecifes. Entonces, además de que no tuvimos una vinculación, un ordenamiento ad hoc a los arrecifes, pues el turismo creció, sin duda es un turismo muy importante a nivel mundial, pero desgraciadamente ha afectado muchísimo a los arrecifes. Entonces, en contrapeso, pues los arrecifes han perdido en relación a cómo ha venido creciendo el turismo, cosa que pues podemos prevenir, pero desgraciadamente, Iván, es muy tarde para remediar ya los arrecifes. Les quedan, pues nos decía la doctora Ania Basnak de aquí de la UNAM, que tenemos solo 8 años para recuperarlos. Para María del Carmen García Rivas, la condición de los arrecifes de coral en el Caribe mexicano es una verdadera tragedia que amerita atenciones inmediatas. Lo que hay que hacer es actuar, y estamos actuando, pues guardando todas las muestras de estas especies, entonces ya hay una criopreservación por si desaparece. La segunda es
detener las amenazas. Entonces, pues estamos por entrar a los programas de ordenamiento de los diferentes municipios, pues ahí donde podemos actuar y tener un turismo mucho más regulado. Y por otro lado, pues ya se cambió la norma oficial de tratamiento de agua, ya los hoteles tienen que estar cambiando sus plantas de tratamiento para que no pues emitan estos nutrientes. Al igual que un buque de carga, estas acciones se mueven muy lentamente. La buena noticia es que podemos acelerarlas poniendo cada quien nuestro granito de arena. Tenemos que actuar desde la ciudad inclusive, porque todo está conectado. Entonces, si en la ciudad usas menos energía, comes responsablemente, no comes especies en veda, no comes local, porque pues todos tomar leche de almendra para aquellos veganos pues es muy cara porque ambientalmente, porque pues la tienen que traer con mucha agua y desde muy, muy lejos. Entonces, pues tratar de consumir lo que producen la gente local. Y por otro lado, bueno, pues sí, informarte de qué pasa en el arrecife, cuando lo visites no uses bloqueador, y pues sobre todo conocer las áreas naturales protegidas, las acciones que vienen desde la propia CONAM, pero muchas desde la comunidad. Tal espíritu colaborativo puede materializarse en instrumentos de conservación como las áreas naturales protegidas marinas. La conservación es una forma de vida y debemos de actuar todos. Todos venimos de la naturaleza, todo lo que traemos puesto, lo que usamos viene de la naturaleza. El agua no viene del grifo y las manzanas no vienen del súper. Entonces tenemos que entender que nuestras acciones son importantes para esta conservación. Entonces las áreas lo que hacen es el fomentar que las comunidades actúen, que los gobiernos actúen a favor de estas áreas marinas. Es importante mencionar que se requiere interdisciplina. Los biólogos conocemos de biología, los ingenieros de soluciones mixtas, finalmente los sociólogos de cómo hacer un tejido sano, porque desgraciadamente Quintana Roo pues es el último estado, hay familias pues muy jóvenes, hay gente que vino de otras ciudades, pues la misma actividad hace que sea un sitio donde pues haya el mayor índice de suicidios, divorcios, aunado a eso pues el narcotráfico. Entonces, teniendo un tejido social sano, podemos actuar todos a favor de la conservación, y eso es lo que hacen las áreas naturales. Estos sitios además facilitan la transparencia, fomentan la integración de la ciencia con el conocimiento empírico de los pobladores, evitan la duplicidad de esfuerzos y constituyen un punto de encuentro de distintas instituciones. Bueno, pues las áreas naturales protegidas y las marinas, hay varios trabajos que han demostrado la efectividad y está muy relacionado con la supervisión, vigilancia y opciones de actividades que puede tener la gente. Entonces, sí vemos que en Puerto Morelos, dada la vigilancia, pero también el programa de manejo donde se privilegió embarcaciones pequeñas, áreas de uso público y áreas cerradas, pues sí, los arrecifes se encuentran en mejor condición. En las áreas de no pesca, pues también la ictiofauna se encuentra en mejor condición, sobre todo porque hay supervisión y vigilancia, y eso en general en las áreas donde tenemos una operación. Tras casi 2 décadas de negociaciones, el 19 de junio de este año, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un acuerdo jurídicamente vinculante para garantizar el uso responsable de los recursos en alta mar. A la par de la alteración del clima, existe otra crisis global que demanda toda nuestra atención: la pérdida de biodiversidad. Y la única manera de detenerla es protegiendo el 30% del planeta Tierra. Esto incluye, por supuesto, a los océanos. Se trata de una tarea titánica que se dificulta tremendamente en alta mar, donde los sistemas de vigilancia de la conservación son escasos. Sin embargo, no por eso debemos tirar la toalla. Hoy conoceremos el caso de las islas Revillagigedo frente a las costas de México y cómo su manejo puede inspirar a otros esfuerzos de cuidado de la biodiversidad en estos tiempos marcados por el cambio climático. Nuestro guía es Octavio Aburto, profesor investigador del Instituto de Oceanografía Scripps,
en San Diego, California, y explorador de National Geographic. Las áreas naturales protegidas son uno de los instrumentos más comunes para contrarrestar la extinción de formas de vida y evitar la desaparición de sus ecosistemas. Octavio Aburto nos dice en qué consisten. Pues mira, las áreas naturales protegidas las tenemos tanto en tierra como en mar. En mar, pues las llamamos áreas marinas protegidas. Y hay una gran variedad de estas áreas. Se dicen que son protegidas porque ciertas regulaciones o se dan ciertas regulaciones. Estas áreas tienen el objetivo de cuidar la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas. Sin embargo, dentro de esta variedad de áreas protegidas, pues tenemos a las que se les llaman áreas multiusos, que se regulan actividades, pero no necesariamente se prohíben, ¿no? En lo que respecta al ambiente marino persisten, por ejemplo, la pesca, el anclaje de barcos o el turismo. La mayoría de nuestras áreas marinas protegidas en México y en el mundo, pues permiten hacer todo esto. Supuestamente deberían de funcionar para proteger a las especies y a los ecosistemas, porque hay lo que le llaman en inglés enforcement, ¿no? Que no necesariamente es la vigilancia, pero parte es la vigilancia, parte es que las personas que viven en esas áreas respeten las regulaciones, que haya una convivencia sana entre el medio ambiente y la gente que vive ahí. Desafortunadamente eso no sucede, y como estas actividades siguen permitidas, pues estas áreas no están funcionando. Veamos por qué eso representa un problema para todos nosotros, independientemente de si vivimos o no cerca de un área natural protegida. Sí, actualmente estamos enfrentando muchos retos a nivel planetario, a nivel de México, en cuanto a la pérdida de biodiversidad y a la destrucción de ecosistemas. Y eso nos está afectando directamente a ti, a mí y a todos. Imagínate que el oxígeno que respiramos, la mayoría del oxígeno que respiramos viene del mar. La comida que nos llega al plato, a los restaurantes, pues también viene del mar, viene de los ecosistemas. Y actualmente ya lo relacionamos perfectamente. Toda la gente relaciona que la pérdida de esa biodiversidad y el desastre ecológico que tenemos, pues está afectando todo el clima del planeta. De acuerdo con Octavio Aburto, hoy en día solo el 3% del océano está totalmente protegido. En menos del 3% de los mares no se puede pescar, no se puede hacer minería, no se puede hacer ninguna actividad extractiva. Y en el resto del mar se pueden seguir haciendo esas actividades y desafortunadamente las estamos haciendo mal. Por eso es que nuestras pesquerías están con porcentajes muy elevados de pesquerías colapsadas, pesquerías a su máximo rendimiento, y que no nos están proveyendo o asegurando el futuro, el alimento que se necesitará en un futuro, y en un futuro, ya estoy casi diciendo mañana, para nosotros y para las nuevas generaciones. Por eso es que hay que seguir promoviendo que haya más áreas totalmente protegidas, tanto en el mar como en la tierra. Tener áreas totalmente protegidas en donde esa biodiversidad se recupere, en donde esos ecosistemas puedan seguir funcionando como deben de funcionar, lo único que hace es mejorar la vida, no solamente de todas las especies, sino de nosotros. Nos sigue dando servicios, nos purifica el agua, nos sigue dando oxígeno y regular el clima que todos queremos. Para entender el tamaño del desafío, escuchemos la siguiente explicación. Pues mira, la dimensión del problema en términos de extracción, de cómo usamos el mar, es que cuando tienes una especie o cualquier animal o incluso macroalga, planta, pues necesita
unos tiempos para crecer, para reproducirse y para regenerar las siguientes poblaciones. Esto lo que llaman los biólogos la repoblación de estas especies, pues depende de la biología de las mismas. Entre más grande sea una especie, por lo general tarda más en crecer, tarda más en llegar a la madurez, tarda más en reproducirse y por lo tanto el cambio poblacional pues tarda más. Nuestras pesquerías, Iván, pues funcionan completamente distinto, ¿no? Con otra inercia, que es la inercia económica, ¿no? La inercia económica en donde estamos inmersos es que te dicen hay que generar un peso ahora porque pues de qué nos sirve generar un peso en 100 años. El meollo del asunto es que la naturaleza tiene una lógica diametralmente opuesta. O sea, la naturaleza acumula energía, es eficiente acumulando energía precisamente para que haya una estabilidad en toda la naturaleza. El sistema económico que tenemos funciona completamente distinto. Hay que gastar, consumir ahorita, aunque no estemos viendo las repercusiones en el futuro. Y por lo mismo, sale un barco que puede tener una red, estas pesquerías industriales, que pueden tener redes donde le caben 12 de estos aviones enormes de los Boeing 747, no sé cuál es el número, pero de estos enormes, los más grandotes que quieras, 12 de esos avionzotes en un solo lance. Cada vez que tiran su red, pasa ya sea por la superficie del agua o por el fondo, que además es más destructivo cuando pasan en el fondo, y se llevan todo lo que pueden encontrar en su paso. Esa ha sido una de las principales causas del colapso de las pesquerías. Mucho de lo que sacan ni siquiera tiene valor económico porque son juveniles, son pececitos chiquitos y todo, entonces lo tiran y lo que sí les sirve para vender pues es solamente una parte muy pequeña. Y todo esto ha llevado a que estas especies, estas pesquerías empiecen a colapsarse. Hace 70 años se estimaba que había como 1 o 2% de pesquerías, del total de las pesquerías, que estaban colapsadas, es decir, que ya no salían. No es que estuvieran extintas esas especies, pero económicamente ya no valía la pena ir y pescarlas, porque era muy difícil pescar algo de esas especies. Eso era hace 70 años. Ahorita se estimaba que había como 1 o 2% de pesquerías, del total de las pesquerías, que estaban colapsadas, es decir, que ya no salían. No es que estuvieran extintas esas especies, pero económicamente ya no valía la pena ir y pescarlas, porque era muy difícil pescar algo de esas especies. Eso era hace 70 años. Ahorita el porcentaje de especies colapsadas, dependiendo de los países, puede andar casi en el 30% o 40% de pesquerías que ya no son para nada rentables. Y luego otro porcentaje muy elevado, que puede ser 50% de muchas pesquerías, se está capturando a un ritmo que estás en el filito entre que sea rentable y ya no sea rentable. Este fue el primer especial de fin de año de Reporte Climático. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.